Jehová. Oh Señor, tú eres el Dios, Señor, que lo sabes todo. Ay, Señor, ten misericordia de esos líderes, Jehová, que ofenden tu nombre. Aleluya, santo, 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 santo. Gloria a ti, gloria, Padre. Gloria a tu nombre, esta nación, Señor, que ha sido abrigo a los desamparados. Señor, Rabashán, de esta vida han venido a refugiarse, Padre. Pero mira la condición de esta nación en estos tiempos, Señor. Oh, mi Cristo. Y sabemos, Señor, que a profecía, Señor, que tú habrás de manifestarte con poder en esta nación. Porque tú eres el dueño, Señor, de todo. Tú eres el dueño del universo, Padre Rabasabaya. Y no importa, Señor, lo que el hombre haga, Jehová, tú tienes la última palabra. Oh, santo, santo. Gloria a ti, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Despierta a tu pueblo, Padre. Señor, despierta a aquellos que duermen, Señor, sabiendo, Padre, que estamos en el fin de los tiempos. Despierta a tu pueblo, Señor, aleluya, que giman, Señor, en el altar, que oren en el altar, Jehová, aleluya, Sabaquía banda, que ayunen, Dios mío, por la condición que estamos viviendo. Oh, santo, 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 santo. Oh, gloria a ti, Jehová, gloria a tu nombre. Oh, Padre, te amamos, Señor, te amamos, oh Dios. Oh, tuya es la gloria, la honra por todos los siglos, Señor, y tú tienes todo en cuenta, Padre. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No hay un Dios como nuestro Dios. Como decía en la mañana, estamos viendo unos tiempos muy definitivos. Esto ya poco a poco se va cumpliendo el apocalipsis. Y a veces decimos, ¿y dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué hace el pueblo de Dios? Pero todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro eh, no debe esto tener por, vamos a decir, por esto que no entendemos, no comprendemos, sino que eso ya la palabra lo dice y que eh, el que lee la palabra entiende y comprende lo que está pasando en estos tiempos. Pero es tiempo no solamente de gemir y llorar, sino actuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar y clamar, porque sabemos que los juicios de Dios vienen. La Biblia lo dice, todo lo que está en la palabra de Dios se está cumpliendo poco a poco. Y estos son los últimos tiempos. Como decía en la mañana, ya el reloj de Dios está por dar el último campanazo para recoger su iglesia. Lo importante es que estemos preparados para irnos cuando el Señor venga. Que estemos preparados, que nuestras familias estén preparadas, que tengamos al Señor en primer lugar, que no dejemos las cosas del Señor a un lado como segunda término ni cosa parecida, sino que el Señor sea lo primero en nuestras vidas. Y gemir por nuestra familia, por aquellos que todavía no les sirven. Ese es nuestro trabajo. Así, hermanos, vamos a orar. Sabemos, antes de seguir la predicación, yo creo que estoy en el aire ahora, no sé. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que orar porque sabemos que a veces hay mucha confusión dentro del pueblo de Dios, pero lo que tenemos que ir a la palabra, porque la palabra lo dice todo. La palabra, como decía en la escuela dominical, nos conduce por los caminos eternos que nos lleva a la salvación. Gloria a Dios, por lo tanto, eh, entendamos que Dios sabe todo, todo, todo el fin, lo que va a acontecer, porque es el que va a actuar y nadie podrá salvarse del juicio de Dios. Así que a buscar al Señor a tiempo y afuera de tiempo. Nuestro Dios es un Dios bueno y escucha y perdona cuando hay arrepentimiento. La palabra del Señor nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que
actuar cuando hay peligro espiritual a nuestras vidas. Y a veces hay tantas cosas que nos dan temor, pero vamos a confiar en Dios. Pueden tomar sus asientos, aleluya. Voy a hablar un poco acerca de la depresión, y no solamente la depresión, sino cómo nosotros tenemos que actuar y en quién confiar cuando vengan los tiempos malos a nuestra vida. Estamos escudriñando la palabra del Señor y me trajo la atención en la vida del profeta Elías. Y vemos que Elías fue un profeta triunfador, pero era un profeta que se sometía a la palabra de Dios, se daba a conducir por Dios, pero llegó un momento de debilidad en su vida. Jezabel quería matarlo después de él tener una gran victoria en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. Entonces vemos que Jezabel quiso vengarse de Elías por haber hecho matar a todos los profetas que la alimentaban. O sea que fue algo increíble todo lo que sucedió. No estamos hablando de un cuento de hadas, sino está hablando de hechos reales, de cosas que pasaron en los tiempos antiguos, en los tiempos antes de la iglesia primitiva surgir, sino estamos hablando en el tiempo de Elías, los profetas mayores que hablan las escrituras. También vemos que Jezabel juró en nombre de sus dioses a matar a Elías por lo que había hecho. Entonces Elías se encontró completamente desesperado porque había una crisis tremenda, tenía un problema grande y ahí estaba su vida, arriesgando su vida por el conservar el nombre del Señor en alto. Pero Jezabel quería desquitarse. Entonces Elías no tenía otra cosa que huir. Dice la palabra que Elías huyó a Horeb, teniendo como misión establecer la doctrina de la alianza en toda su pureza. Entonces marcha al lugar donde Dios e Israel sellaron el pacto de la alianza, o sea, el Monte Carmelo. Ahora estaba en una condición deplorable, el hombre estaba completamente destruido y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy solo, me están persiguiendo, esta mujer me quiere matar y tal parece que como que Dios se ha olvidado de mí. Entonces él empezó a sentirse solo, pero en medio de su soledad empezó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Y dijo, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Entonces, ¿por qué se quedó dormido? Había caminado mucho, tenía sed, tenía hambre y también estaba en una tremenda crisis que le quitaba la fuerza de su cuerpo. Pero el Señor sabía todo lo que estaba aconteciendo con Elías y lo hizo dormir. Dice, se cayó en un sueño profundo, también estaba un alimento nutritivo. Se despertó pues y encontró una torta cocida sobre las brasas. Entonces el Señor lo alimentó, consoló a Elías. Y no solamente eso, sino que le dio la fuerza, pero todavía no era el tiempo, había que dejarlo descansar un poquito más. Y mientras estaba descansando el profundo sueño, entonces vino el ángel y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. El viaje que le esperaba sería demasiado largo para él. Y exclamó, mejores que él eran sus padres, sin embargo murieron. Entonces dice, ¿por qué el Señor no me está alargando la vida? Porque no me quita la vida. Se encontró como en un estrangulo, en un sufrimiento, como no tenía escape, no tenía salida, y entonces deseó morirse. Pero sin embargo ese no era el plan de Dios. Dios tenía un plan para el profeta Elías. Más que el reposo de una noche en la soledad acogedora del desierto, anhelaba la muerte y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Él pensaba que iba a encontrar la paz y el reposo, aquel reposo y la paz que los hombres que le perseguían le negaban. Entonces consideramos también el elemento o el factor psicológico implicado en esta situación. ¿Qué era lo que había? Había hipertensión, había frustración, había depresión, la debilidad nerviosa, el estrés, el desánimo, la tristeza y el agotamiento. Elías era un hombre muy sensible, dominado por sus emociones. Ciertamente, en situaciones difíciles, no es raro oír la expresión cuando dice, ya no puedo más. La vida en determinados momentos es verdaderamente dura. Cuando se encuentran con cuantas cosas difíciles, la vida a veces se hace difícil.
Y hay personas que dicen, ya no quiero vivir, ya no quiero bregar con estos problemas, ya no quiero bregar con mi vida, ya no quiero bregar con la familia. Nadie me quiere, nadie me ama, es mejor que dejar que todo que se derrumbe. Entonces dicen, ya basta, ya no puedo más. Entonces, también nos hacemos la pregunta, ¿quién les siente difícil, desagradable, a veces insoportable durante años y años? Porque todo siempre es la misma situación. No hay cambios, si la condición de la familia, la condición del matrimonio sigue igual, 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 y no hay cambios. Entonces la experiencia de Elías está presente como nunca en la condición humana. O sea que así como Elías se desesperó, humanamente también nosotros sufrimos y nos desesperamos. Esta experiencia típica de la condición humana, marcada por el límite y por la precacidad, por la vulnerabilidad y por la fragilidad, puede ser el comienzo de una invocación que se abre en el misterio de Dios. No entendemos por qué nos acontecen ciertas cosas. Y decimos, Señor, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hoy estoy bien, de momento se me declara que tengo una enfermedad terminal. O de momento voy, tengo un accidente. O algo en mi familia pasa y nosotros cosas que nosotros esperábamos, una tragedia. Señor, pero si yo estoy llorando tanto, ¿por qué me pasa a mí nuestra exclamación? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No estaba orando para que lo cuidara, no estaba jugando para que lo guardaras. Y ahora, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero vemos que Dios quiere que sus hijos tomen conciencia de que Él está presente en sus vidas. Siempre Dios está presente en tu vida. No importa lo que pase, Dios siempre va a estar presente en tu vida. A Elías le mandó el Señor un ángel con un pan. A nosotros nos envía a su Hijo que se hace pan de vida, pan para nuestra vida, pan para sostenernos en el camino, pan para que no dejarnos solos en las misiones difíciles y en los momentos de mayor necesidad. El pan que nos ofrece contiene todas las atenciones que tiene con nosotros. Es el punto de llegada de la acción creadora del Padre, de la obra de reconciliación o reconstrucción llevada a cabo a través de su Hijo amado. Es pan siempre tierno por la obra del Espíritu Santo. Ese pan es memorial de una historia infinita de amor. Con él también nos sostiene, nos alienta, nos invita a reemprender el camino con el mismo corazón y la misma audacia recordada y concentrada en el pan de vida. O sea, todo está encerrado en el Señor. Por lo tanto, el Señor dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Las anteriores revelaciones de Jesús sobre su origen divino, dijo, yo soy el pan de vida y yo he bajado del cielo. No fueron fáciles de comprender a sus discípulos. Y él dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cristo, el Hijo de Dios vivo, encarnado en nuestra propia carne y sangre para hacer a los hombres hijos de Dios. Se nos ha convertido en pan de vida al alcance de todos los hombres, pan vivo precisamente porque descendió del cielo. El maná también descendió del cielo, pero el maná era la sombra. Esta es la verdad. Se llama carne, mi carne. Dice, es la vida del maestro. Esto dice, es mi cuerpo. Y que recibe a través del pan que yo te doy, tú vas a recibir espíritu de vida. Entonces la pregunta es, ¿queremos nosotros recibir espíritu de Cristo? La adhesión a Cristo es siempre respuesta a una acción previa de Dios en nosotros. De todas maneras, tenemos que analizar y pensar cuando el Señor dice, yo soy el pan de la vida. Cristo es siempre el pan que alimenta y da vida. La fe nos une a Cristo, que es la fuente de la vida. Pero eso se asevera Jesús y le dijo, le aseguro, el Señor le dice a sus discípulos, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Todo acto de fe acrecienta nuestra unión con Cristo y por tanto la vida. Entonces, si estás deprimido, ¿y cuánta gente están deprimidas? Cristianos dentro de las iglesias están deprimidos. Siempre los problemas que tienen que resolver afectan la vida emocional y la gente se deprime.
Por eso es que vemos tanto llanto, la gente quejándose, llamando, diciendo, tengo esto y cuántas cosas. Los hogares se les destruyen, los hijos están rebeldes, no encuentran qué hacer en el trabajo, los patrones también molestan. Todo esto puede acontecer y la gente se deprime. Están deprimidas, pero si estamos deprimidos, si estás deprimido, acuérdate que el Señor Jesucristo es el pan, come del pan. Si estás desalentado y no quieres seguir hacia adelante, eso quiere decir que tienes que ser alimentado con el pan de vida. Si tienes enfermedades y no encuentras qué hacer, el doctor te dice, tienes esta enfermedad, recuerda siempre esto. Lo importante es tener la presencia de Dios y beber del agua de vida que refuerza y la refuerzas con la oración. Eso debe ser nuestra condición. El profeta Elías representa la fatiga y el desaliento que más de una vez ataca a todo hombre. Quizás usted cree o crea que no es suficiente. Yo puedo resolver los asuntos solo. No tengo que estar buscando ayuda en ningún sitio. Pues nos equivocamos. Nos equivocamos. Usted no es suficiente para la batalla de la vida. Por eso hay tanta gente destruida. Tenemos que saber que buscar un poder sobrenatural que nos ayude a seguir hacia adelante. Tenemos que permitir, amén, y decirle que el viaje a Dios, que el viaje que le amamos, como estamos cantando, que nosotros permitamos decir que el viaje por esta vida es demasiado largo para nosotros. El Señor, este camino es muy largo, yo no puedo. Entonces usted necesita un Salvador, necesita a alguien que le ayude. Entonces Elías, tan fuerte, un hombre tan fuerte, capaz, en ese momento se sintió débil y necesitaba a Dios. Nosotros también necesitamos a Dios en todo tiempo. Dice la Biblia que se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida andó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fortalecido por alimento y la bebida que fueron previstos milagrosamente por Dios, Elías fue hasta el monte Horeb, el monte en el cual la ley había sido dada a Moisés. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Cuando estaba yo tratando de analizar qué iba a decir en el mensaje, y entonces vemos que Elías se mete en una cueva en medio del desierto. Recuerdo cuando fui a Israel que en medio del desierto hay muchas cuevas, y nosotros fuimos al Monte Carmelo y estuvimos allí, pero lo más que me trajo la atención es las cuevas que hay en el desierto. En esas cuevas se escondió David, pero también vemos que en esas cuevas también, amén, cerca del monte Horeb, Elías se metió. ¿Por qué se metió allí? Porque estaba buscando esconderse, está buscando un escondite. Pero no importa en qué escondite nosotros metamos, Dios siempre nos va a ver. Dios siempre nos va a ver. Y cuando Elías se metió allí, Dios lo encontró seguro. Dios estaba vigilando cada uno de sus pasos. Dios nunca se separó de Elías. Dios nunca se separa de nosotros. Déjame decirte que por donde quiera que tú vas, Dios sigue tus pasos. Donde quiera que vamos, Dios sigue tus pasos. No hay lugar donde nosotros no vayamos que Dios no lo sepa. Vemos que Elías pues buscó un escondite. Dios lo llamó, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es como decirnos a nosotros, estamos en llanto y en lloro, porque tenemos diferentes problemas, estamos pasando por diferentes dificultades, y entonces estamos llorando todo el tiempo. Y el Señor dice, ¿pero por qué tú lloras? Es la pregunta que nos hace. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué trata de distraerte para olvidar las penas? ¿Por qué te esconden ciertas cosas para olvidarte lo que está aconteciendo? No podemos nosotros huir de los problemas y no podemos pensando de una manera negativa, sino que en medio del problema recuerden que necesitas poder. Y ese poder viene de Dios, no de ningún otro lugar.
hay que buscar la presencia de Dios. Entonces Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada por tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La mayoría de nosotros entonces estaremos preparados para hacer frente a los problemas si nos relajásemos ante el Señor Jesucristo y se lo contáramos todo a Él. El comportamiento con el Señor, toda nuestra carga, nuestros recuerdos, todo lo dejamos, nuestras realidades presentes negativas, todos tenemos que dejar en las manos del Señor por medio de la oración. Ahora, cuando nosotros vemos la condición, porque el sufrimiento del profeta Elías es ver la condición del pueblo. Nosotros vemos la condición del mundo en que estamos viviendo, las cosas que están pasando, los pecados que se están cometiendo. No podemos meternos en la cueva. Tenemos que estar alertas, sabiendo las señales que estipula la palabra de Dios, que estamos en los últimos tiempos. No podemos solamente meternos dentro de esa iglesia, solamente decir las cosas están mal, si no es tiempo de doblar rodillas y pedir clemencia a Dios por el mundo que está siendo destruido. Esa debe ser nuestra situación. Tengamos en cuenta que el Espíritu Santo, el Consolador, nos ayuda en esa tarea de conectarnos con la misma presencia de Dios. El Señor Dios, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Nosotros tenemos que ponernos delante del Señor. Señor, me está pasando esto. Interceder es ponernos delante de la presencia del Señor. Ser honestos con nosotros mismos y declararle lo que sentimos, lo que pensamos, todas estas cosas que tienen que ver con el diario vivir de nosotros. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber que solo no podemos, que no podemos resolver los problemas que estamos confrontando. Necesitamos una ayuda, no cualquiera, sino una ayuda sobrenatural. Y esa ayuda viene de parte de Dios. En ese momento pasaba el Señor cuando Elías estaba allí en medio de todo el tormento de la depresión que tenía. Pasaba el Señor y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas, dice la palabra, delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento entonces hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Cuántos creen un terremoto aquí espiritual? Un terremoto espiritual que estremezca los cimientos de la iglesia, que nos estremezca a nosotros y oír la voz de Dios. Amén. Que dice: ¿qué estás haciendo? Un terremoto espiritual. Pero aquí en el asunto de Elías dice que Dios sí hizo que la tierra temblara, que las piedras se quebraran, que se quebraran las peñas, amén, todo se revolucionó porque Dios le estaba hablando al profeta. Pero allí hubo todos acontecimientos, pero el Señor allí, aleluya, no se le manifestó al profeta. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. En otras palabras, la voz de Dios no se oyó en el terremoto. Ahora, en primer lugar, hubo un grande impetuoso viento que despegaba los montes y quebraba las peñas. O sea que todo estaba revolucionado, consternado. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Porque a veces Dios habla en el ruido, pero hay momentos que el Señor quiere que le pongamos atención y nos habla apaciblemente. Entonces, Elías dijo: todo esto ha pasado, pero como que hubo un descanso, hubo un silbido delicado, como que, hey, aquí estoy. Y vemos que en medio de todo eso, entonces, como que tal parece que las cosas se iban calmando.
Primeramente, después del terremoto apareció un fuego. Después de todo, Elías era el hombre que hizo descender el fuego en el monte Carmelo, cuando mató a los profetas de Baal, cuando en medio de toda la leña que estaba llena de agua, que todo se estaba desbordando la zanja con todo el agua, Elías oró y el fuego cayó y consumió el holocausto y consumió la leña y todo lo que había ahí estaba relacionado con el fuego. Pero en este momento Dios no le iba a hablar a través del fuego, sino de un silbido apacible. Resulta que Dios, amén, no estaba en el viento huracanado. Él nunca había escuchado esa voz. De la manera que se le presentó Dios, él nunca había escuchado esa voz. Pero tuvo que aprender que Dios actuaba de una manera tranquila. Dios estaba actuando de una manera tranquila. Entonces, cuán maravilloso es ver obrar a Dios, que se mueva en una manera silenciosa. Cuando está la tormenta de nuestra vida y vemos que todo se derrumba y creemos que Dios no está. ¿Y qué pasa? No oigo la voz de Dios, no oigo respuesta de Dios. Entonces vamos a callar, a esperar que Dios nos hable apaciblemente. Porque quizá en esos momentos nosotros no vamos a entender. Dios va a hablar a tiempo y afuera de tiempo. Dios sabe cuándo habla. Hizo que el profeta fuera que bajando poco a poco, quitándole el temor poco a poco, descansando para que pueda entender y comprender lo que Dios quería decirle. Yo quiero decirle a ustedes que Dios usa cosas pequeñas para llevar a cabo sus planes y propósitos. Alguien ha dicho que las puertas grandes irán sobre goznes pequeños. ¿Te ve las puertas grandes? Pero los goznes son completamente pequeños y giran a base de esos goznes. Entonces Dios usa a veces esos elementos pequeños para abrir puertas importantes. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, pues Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, y empieza a contar todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, y él se sentía dolorido por la condición moral de su pueblo. Muchos de nosotros podemos identificarnos con Elías. Algunas veces en nuestras familias o comunidades estamos rodeados de no creyentes y tenemos la sensación de ser los únicos testigos de Cristo. Pero el Señor le dijo a Elías: pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Eso le dijo, aleluya. Por último, Dios le recordó a Elías que había un remanente de 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Dios siempre tiene un remanente. Mire, hay miles y miles de personas que aprueban toda clase de inmoralidad. Y decimos: Señor, ¿por qué es tanta inmoralidad? Tanta gente que está pasando y haciendo tantas cosas, pasando tantas cosas por alto. Otros practicando tantas cosas. Cuando vemos niños que mueren en el vientre de la madre, y todos esos pecados uno por uno que se están cometiendo diariamente. ¿Cuántas cosas? Entonces, y miramos que hay tantos y tantos, y miramos los números y cuántas cosas que están pasando. Dice: pero ¿qué está pasando? Somos los únicos que estamos sirviendo al Señor. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Pero yo quiero decirle esta noche que así como Dios le dijo a Elías, hay miles y miles de rodillas que se doblan ante la presencia de Dios pidiendo paz para el mundo. Seguro que sí. Hay miles que le sirven también al Señor. Hay un pueblo grande que le sirve al Señor. Dentro de ese pueblo estamos nosotros aquí aislados en un lugar pequeño, pero también doblamos rodillas delante del Señor. Hay grupos pequeños, pero tienen poder en la palabra. Aleluya, santo. No es el número, sino con el poder que Dios le ha dado, que se vencen las grandes batallas. Y vemos que son miles y miles que le sirven al Señor en este tiempo. Vemos como los jóvenes se destruyen
Y cuántas cosas se están haciendo, están pasando, cómo están destruyendo sus vidas. Pero también tenemos miles y miles de jóvenes que le sirven al Señor. Y eso lo podemos comprobar cuando están los retiros, las convenciones de los jóvenes, como jóvenes levantan sus manos adorando a Dios. Aleluya. No estamos solos. La iglesia del Señor es grande. La iglesia del Señor es poderosa. Aleluya. Por lo tanto, vemos que nosotros tenemos el poder de hablar con libertad y con autoridad la palabra de Dios. Esa palabra que cambia y transforma las vidas. Por lo tanto, tenemos que decir como el salmista: gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Aleluya. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su santo nombre todos juntos. Busqué al Señor, dice el salmista. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren hacia él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre invocó al Señor. Él le escuchó y lo salvó de grandes angustias. El ángel de Jehová campa en torno de los fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en él se refugian. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza siempre estará en mis labios. Los humildes serán los primeros que se asociarán a su alabanza, porque serán los primeros en reconocer la mano protectora del Señor en sus vidas de sufrimiento. Y cuántos sus sufrimientos, pero cuando estamos humildemente delante de la presencia del Señor, Él sabe acallar nuestra alma, Él sabe dar refrigerio a nuestra alma y descanso y reposo. El salmista dijo: mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Son los que aman al Señor o siguen fervorosos. Por ello les invita a magnificar al Señor, reconociendo su grandeza y celebrando su soberanía. Sobre todo, el salmista tiene una experiencia personal de su protección, que libró de sus temores, porque yo busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Esos temores que a veces vienen en nuestras vidas cuando hay malas noticias. Y vemos que a veces hay tanto y tanto temor, y la gente también camina con tanto temor por todos lugares, tantas muertes, tantos asesinatos. No hay seguridad en ningún lugar, pero nosotros acampamos bajo la sombra del omnipotente Dios. Acampamos y nos tiramos, oramos y nos tiramos a diferentes lugares, y sabemos que Dios va con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros, que Él está con nosotros en nuestros carros, que está con nosotros en nuestras casas, que está con nosotros en las calles, donde quiere que vayamos, aunque haya tumulto de gente. Y en medio de ese tumulto de gente que está a nuestro alrededor, estoy yo, estás tú, y el Señor está allí conmigo y está contigo. Porque estamos acampando bajo su sombra omnipotente. Dios es la fuente de luz y de la vida. De Él procede la vida espiritual y la física. Sin el Señor estaríamos muertos espiritualmente. Y por tanto, si Él está con nosotros en nuestra vida espiritual, en este cuerpo y también en el alma y en mis emociones, puedo decir que soy feliz en el Señor, y que mi alma irradia la luz de Cristo. Aleluya. Y que seremos felices por ello. El salmista invita a que los humildes, que saben valorar las íntimas, valorar la gracia del Señor, que saben valorar las íntimas alegrías de la amistad divina, porque sabemos que en el Señor no solamente tenemos un Padre, tenemos un amigo, tenemos alguien con quien nosotros hablar, tenemos alguien a quien dirigirnos. Y cuando vamos a Él, nos dirigimos a Él con nuestras cargas, Él nos ayuda con ellas y hará que nuestro rostro se ilumine, resplandezca, porque el Señor nos descansó y nos da reposo. Aleluya. Nuestros rostros volverán radiantes de alegría, de optimismo. Decimos: no, ya las cosas no están mal, ya hablé con Dios. Y si hablé con Dios, estoy más que seguro que el Señor
va a tomar todo en cuenta y me va a ayudar. Y vemos cómo las cosas poco a poco van pasando, cómo se está resolviendo y que miramos atrás decimos, y yo pasé por todo eso. Pasaste, pero hubo alguien que te ayudaba. Hubo alguien que te dio reposo. Hay alguien que te ayudó. Hay alguien que estaba a tu lado. En realidad, el pobre afligido, como dice el salmista, temeroso de Dios, no se halla solo y desamparado. Yo no estoy desamparada. ¿Cuántos dicen yo no estoy desamparada? Yo no estoy desamparado. No, yo no estoy desamparada. Cuando yo salgo a la calle, yo no estoy desamparada. Aleluya. Cuando me meto en un hospital, yo no estoy desamparada porque ahí también está Dios. Cuando me meto en la mano de un doctor, yo no estoy desamparada. Estoy allí cubierta por la coraza del Espíritu Santo, guardando y cuidando mi cuerpo y mi alma. No estamos desamparados de ninguna manera. ¿Y sabes por qué? Pues en torno tuyo acampa el ángel del Señor para protegerte y salvarte. Porque el ángel del Señor acampa en torno de los fieles y los libra. Consciente de esta seguridad que proporciona amistad divina, porque pone a disposición de los suyos sus ejércitos angélicos. El salmista invita a gustar de la bondad divina que se manifiesta a los que le temen. Aleluya, hay un ejército alrededor nuestro. Quizás no lo vemos, pero sí hay un ejército alrededor nuestro. Aleluya. Podemos caminar confiados, porque ese ejército ha dispuesto a defendernos en todo tiempo. El salmista dice, gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Por entonces vemos que el salmista que dice, por eso es que somos más que bienaventurados, porque tenemos la protección de Dios, y teniendo la protección de Dios, entonces confiemos y miremos a Él. Miremos a Él, no miremos lo que nos pasa, miremos a Él. A pesar que el cristiano vive ya la vida según el Espíritu, entonces está constantemente revisar su vida para evaluar si está viviendo de acuerdo al don recibido en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida? Es la pregunta. ¿Estamos de acuerdo al diseño que Dios ha hecho para nosotros? Sabemos evaluar nuestra situación, nuestro diario vivir, en qué estamos ofendiendo a Dios, en qué estamos faltos, qué estoy haciendo que no me conviene para nuestra vida espiritual. Estoy haciendo algo que puede destruir mi comunión con Dios. Tenemos que revisar diariamente nuestra vida, recordando que somos los hijos de Dios y que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Somos propiedad del Señor, tenemos el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Señor, dándonos dones para edificar nuestra vida. Vemos que el criterio a veces de examinar nuestras vidas, a veces lo analizamos de acuerdo a nuestras capacidades humanas, lo que queremos. Pero acuérdese que nuestra salvación está en si vivimos o no como Dios manda, como Dios quiere que nosotros vivamos. Pablo nos plantea vivir con el mismo amor de Cristo Jesús. La historia de Elías y el modo en que actuó el Señor con él nos ayudan a entender el amor y la magnanimidad de Dios hacia nuestra frágil humanidad, porque somos débiles. No somos fuertes, somos débiles. Somos fuertes porque el Señor ha puesto esa fuerza en nosotros. Pero el ser humano es débil. La vida es frágil. Siempre he dicho que la vida es como cuando hay un puente bien grande y hay un hilo de un lado a otro y nosotros estamos cruzando por ese hilo sin caer a las aguas. Porque un paso mal dado nos podemos caer y nos ahogamos. Así es la vida de nosotros de frágil. Se nos tapa la boca y la nariz por un segundo, por unos cuantos minutos, y nos asfixiamos. Si nos ponen una bolsa plástica en la cabeza y la amarran y no tenemos oxígeno, nos morimos. Así es de frágil nuestra vida. Pero en nuestra fragilidad, y no solamente física,
pero también espiritual, emocionalmente, Dios se manifiesta y nos da vida en abundancia porque es el pan de vida. Esa vida en abundancia tenemos al Señor, confiamos en el Señor, caminamos con el Señor, aleluya, nos arrodillamos delante del Señor, en nuestras debilidades se las presentamos al Señor. El Señor trabaja en cada uno de nosotros individualmente de acuerdo a nuestras necesidades. Él suple todo lo que necesitamos. Elías recibió la ayuda y pudo cumplir lo que Dios le había encomendado. Y fue tan grande el ministerio de este hombre. Y mire qué pasó. No fue fácil la vida de Elías. Siempre estaba siendo perseguido. Pero el hombre no pudo quitarle la vida, sino que Dios lo levantó en un carro de fuego. De un aplauso al Señor. Así un día, no importa lo difícil que sea nuestra vida, que pasemos por tormentas, por tornados, por fuego, no importa, en medio aún del fuego, del tormento, de todo lo que está ocurriendo, el Señor un día también nos va a levantar. Y nos vamos a ir con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Pero ahora, mientras estamos aquí, hay que gemir en los altares. Hay que gemir en los altares. Hay que buscar la presencia del Señor. Hay que doblar rodillas delante del Señor. No simplemente porque nosotros estamos, sino también por un mundo que se pierde. Un mundo que necesita de Dios. Un mundo en que va a la deriva, al caos. Ya está en ese caos espiritual, pero ahora va rumbo al caos de la destrucción. Y eso duele. Y nos pasa como Jeremías. Jeremías le decía al profeta llorón porque siempre estaba llorando y presentando a Dios los pecados de su pueblo, porque le dolía que el pueblo, que la gente, que todas las personas que le rodeaban, conocidas y desconocidas, toda esa gente, ese pueblo estaba totalmente destruido moralmente. Nosotros tenemos que hacer como Jeremías. Dice, Jeremías oraba y lloraba. Pero me gusta la expresión porque dice oraba y lloraba. Que sí, que en medio del lloro había una súplica, había un lamento, había un grito. Y eso debe ser nuestra actitud presente. Clamar por esta nación. Clamar por la humanidad que se pierde. Clamar por las familias destruidas. Clamar por los conceptos erróneos acerca de la palabra. Clamar por aquellos que rechazan la palabra, que van contra la palabra, porque el que se va contra la palabra, Dios acarrea juicio. No podemos escondernos en la cueva. Tenemos que actuar. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Clamar, orar y pedir a Dios misericordia. Puesto de pies. Pide a Dios misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te amamos. Si hubiera alguna vida, Señor, que ha oído tu palabra o va a oír tu palabra a través de estos medios, yo te suplico, Señor, que sea salvo. Si está detenido en su hogar, que tú lo despiertes y lo avives en el fuego de tu espíritu. Y si hubieran enfermos, Señor, tú tienes poder para sanar. Todo lo ponemos delante de tu presencia, especialmente nuestras familias, los que están cerca, los que están lejos, y la familia espiritual que tenemos alrededor del mundo. Por esos cristianos que en este tiempo están siendo perseguidos, que están siendo martirizados, también rogamos por ellos. Por esta nación, por todas las naciones rogamos, Señor, esperando, Cristo, que puedan volver sus ojos a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Cristo. Santo